Gracias a Dios porque, ay, qué bien es volver a donde lo quieren a uno, oiga. Qué bárbaro. No, mi esposa bien contenta. Es más, hasta en el mismo cuarto dije, ay, qué bonito. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pues a mí me dijeron que le diera con todo. No se crea, no se crea. Si ustedes se acuerdan, desde que inició su vida cristiana, fueron tiempos muy expectantes, ¿verdad? Muy bonitos. Yo me acuerdo de cuando me convertí. Inmediatamente entré pues, a un discipulado para de alguna manera servir. Y recuerdo que nos reuníamos un grupo de jóvenes en un tráiler. Ahí un maestro que era misionero de los Estados Unidos, allí vivía y en este tráiler nos daba clases. Y eso no se me olvida porque allí empecé con las primeras enseñanzas pues de servir, de ser un siervo. Posteriormente íbamos a lugares a evangelizar o ir de misiones. Y así empezó la obra misionera, el servicio a Dios. Recuerdo que llegaba a la iglesia, me adelantaba yo, llegaba temprano a la iglesia, aseaba la iglesia y trapeaba la iglesia y luego llevaba un perfumito y lo esparcía por toda la iglesia, entonces olía bonito. No quiere decir que lo hagan, yo lo hacía. Y era un deseo que había puesto Dios. Y recuerdo también que cuando el pastor predicaba, regularmente veía que constantemente tomaba agua. Y le dije, no, pues yo también le voy a servir su agua. Y también le servía su agua, su refresquito. Y tomaba, dije, oh chico, qué bueno está esto. Era cubano, era todavía, ya tiene sus, casi 90 años. La última vez que lo vi, fue mi primer, pastor y 80 y casi 90 años, haberlo visto y enfermito. Pero se recuerda uno todos los maestros que tuvimos. Y les puedo contar una historia grande, mejor les escribo un libro. El corazón del siervo. Y oramos a Dios, gracias Señor por tu palabra que llega a nuestros corazones y en este momento queremos abrir tu palabra y ponerla por obra, Señor. Te honramos, Señor, y te damos gracias por este momento en que podemos seguir creciendo, madurando, pero sobre todo sirviendo de corazón. En el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 20, verso 25. Nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, llamándolos, fíjese bien, siempre Jesús hacía ¿qué? Un llamado. Y les dijo, para enseñarles, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Vea la diferencia. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La misión del Señor fue esa, en rescatar a muchos. Y Jesús está aquí enseñando a sus discípulos que no se sirvan, o más bien que no se sirva, como da un ejemplo.
no hagan como lo hacen la gente que tiene autoridad o poder. O no sirvan por conveniencia, como lo hacen, y está poniendo aquí, de ejemplo, a los gobernantes, a los que estaban en autoridad. Y la razón fue porque los discípulos estaban molestos. Eso fue prácticamente el motivo por la cual tuvo que enseñarles el Señor. Estaban molestos porque Santiago y Juan trataban de acaparar los puestos de privilegio. Ándele. Entonces, sí, podemos ver que entre los discípulos había ciertas envidias por ocupar los mejores puestos no conocían realmente a Jesús, el propósito por lo cual el Señor de alguna manera se daba a conocer, pero todavía no lo conocían bien. ¿De qué manera iba él a ejercer su ministerio? Y ellos querían, este va para grande, este va a llegar grande, yo quiero estar cerca de él porque quiero tener cierta influencia o cierto privilegio. Y entonces entre los discípulos había este problema. Y dicen, no, este Santiaguito o este fulanito o este Juan o este me quiere ganar. No, yo voy a ser el primero. Pero estaban basándose en una forma natural, carnal, pensando que Jesús iba a regir con un poder político. Caso que no fue así, ¿verdad que no? No. Y Jesús tuvo que enseñarles cómo servir en el reino de Dios. Qué importante es que nos enseñe el Señor cómo servir en su reino. La gente más importante en el reino de Dios es el que sirve. Jesús le da más prioridad a alguien que lo hace sirviendo, pero lo hace con humildad. Esta enseñanza que Jesús da sobre cómo servir en el reino de Dios, y nosotros debemos atesorarlo y nosotros debemos ser enseñados de la manera en que podemos servir. Entonces, sí, es cierto que la autoridad se delega, es cierto que esa autoridad sirve para hacer algo positivo, algo bueno y servicio. No es para que nos sintamos importantes el ungido de Dios, como regularmente se nombra, o el siervo de Dios. Y a veces esta palabra es mal empleada, el siervo de Dios, y se elevan, ¿verdad? El siervo de Dios es para servir y no ser ambiciosos o ser respetados, ¿verdad? O que me besen la mano. En una ocasión se acercó una persona y la saludé y me agarró la mano y me la quiso besar. Le digo, espérese, ¿no me la he lavado toda la semana? Sino hay que ser útiles en el reino de Dios, sirviendo. El Señor Jesús describió aquí precisamente el liderazgo como un servicio altruista. Entonces, este servicio es a los demás. Estamos en la iglesia para servir a los demás. Si una persona llega, que se sienta bienvenida, que esté bienvenida, vaya. Que se sienta bien, que se sienta a gusto, que desea, no, yo vuelvo a ir ahí. Yo quiero ir allí.
Entonces, Jesús da el mejor ejemplo de servicio. ¿Cuál sería el mejor ejemplo de Jesús de servicio? Lavar los pies. Lavar los pies a sus discípulos. Y eso lo hizo por darles ejemplo. Y lavar los pies, pues no solamente es hacerlo, sino es un ejemplo de servicio. No es que nos lavemos los pies siempre. Y más si el asunto es que usamos tenis y nos sudan los pies, imagínense, ¿verdad? Pero bueno, no es así. El servicio a Dios es más bien, ¿qué es? Por ejemplo, si damos un vaso de agua a alguien, se lo damos al Señor. Si visitamos a alguien en la cárcel, lo visitamos a Él. Si vestimos a alguien, lo hacemos a Él. Hay muchas maneras realmente que representamos el servicio a Dios. Entonces el verdadero siervo de Dios debe de tener primeramente un corazón para Dios y tomar el ejemplo del Señor Jesús, y este va a ser un ejemplo para los demás. Jesús le da el valor a los que sirven a los demás, no tanto como que se quiera servir él o ella. No es una tarea donde se le dé privilegios o honores, desde luego que no, porque muchos quieren ser reconocidos, pero el mejor reconocimiento es el que da Dios. Jesús, como siervo, también fue un libertador. Él libera, saca a los perdidos del infierno en que viven, a los encarcelados, a los perdidos y a aquellos que viven completamente hundidos en el pecado. Él redimió de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Él vino a rescatar a la gente. Y ese mandato se lo dio a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. O sea, primero fue el entrenamiento, porque Dios no puede, o el Señor no puede mandar a alguien si no tiene un entrenamiento, si no sirve a los demás, si no se preocupa por ayudar a los demás. Los discípulos pensaron que Jesús iba a rescatar o los iba a rescatar a Israel completo de la opresión de los romanos. No fue así. Pero la libertad que Jesús da es precisamente salvar, o sea, liberar. Trae libertad. ¿Libertad para qué? Pues para que nosotros podamos llevar esa libertad al que está preso. Hay mucha gente presa. La sencillez y la humildad debe de caracterizar a los siervos del Señor. Ser humildes, sencillos. Debemos reflejar el amor como ejemplo del Señor, bajándonos hasta los pies, a los pies de la gente. Somos siervos, somos servidores. Este es un ejemplo de servicio y, como les decía, no es que estemos siempre lavándonos los pies, porque hay lugares donde lo hacen siempre, pero no hay un verdadero servicio, sino mostrando que afecto, preocupación. Hoy, mientras veníamos y estábamos por allí,
llegaban muchos textos acerca de algunos hermanos que están enfermos en la congregación. Y algunos decían, no, gracias a Dios ya está saliendo. No, pues gracias a Dios porque pues las oraciones han servido mucho y pues solamente Dios ha dado los buenos resultados. Y qué bueno es preocuparse el uno por el otro, ¿verdad? Y bueno, no me quejo del recibimiento que nos dieron a mi esposa y a mí, Alex y Patti. Dije, no voy a guardar dieta en estos días. No, pues ¿cuál dieta? No. Así que si me llevo algunos kilitos de más va a ser por culpa de ellos, de ustedes también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? Afecto, servicio. Y el servicio empieza desde el hogar, desde la casa. ¿Cuántos sirven en su casa? Lava los platos, trapea, plancha, saca la basura, recibe el del agua, etcétera, ¿no? Hay algo que podamos nosotros hacer algo en nuestra casa. Y la manera de servir al Señor debe de también, como les estaba diciendo, de una manera muy sencilla. Humildad. ¿A cuántos les falta humildad? Sencillez. No debe de ser una forma arbitraria, ¿verdad? Como mirábamos, ni tener un mando propio o que nos sirvan o que digan, no, bueno, es que yo estoy en un nivel alto de autoridad. Quiero que me besen la mano, me besen los pies. Bueno, no hay esa costumbre, pero en lo tradicional sí, ¿verdad? Porque va uno a saludar al religioso y lo primero que hace el religioso es extender la mano para que se la besen, ¿verdad? ¿Usted le llegó a besar la mano a alguien? ¿A un religioso? Bueno, lo he visto, que ven a un religioso y hombre se le hincan y le besan la mano. Híjole. Vamos a ver que es el Señor quien determina las tareas de cada siervo. El Señor determina las cosas que nosotros debemos de hacer, porque Él nos va abriendo el camino, Él nos va poniendo el lugar donde nosotros podemos servir de una manera que sea eficiente. Dios tiene el mando, tiene autoridad, lo tendrá sobre nosotros. Si lo tiene, qué bueno, debe de ser. Porque Él tiene mando en el cielo y en la tierra. ¿Tendrá mando sobre nosotros? Él debe de dirigir nuestras vidas. ¿Podremos nosotros ser dirigidos por el Señor? ¿Podemos nosotros tal vez decir, habla que tu siervo oye? Pero a veces somos desatendidos. No escuchamos la voz del Señor. Pero aún así Él sigue siendo autoridad. Él es nuestra autoridad. A Él le damos cuenta. Pero ¿sabe qué? Él da el mando a quien realmente le obedece. Y quien hace las cosas fieles a Él o lo correcto delante de Él. Aunque los discípulos, queriendo tener un lugar de privilegios, se molestaron con Santiago y con Juan por algunas cosas ahí que pues realmente no eran relevantes, porque querían ellos acaparar
lo que otros querían también. En lo político se le llama hueso, ¿verdad? Pero en el servicio se le llama, ¿qué se le llamará? Discipulado, siervo, o heme aquí, o manda, que tu siervo oye. En este ejercicio de prueba el Señor hacía a los discípulos, los estaba formando a su equipo de trabajo. Dígame usted, los formó bien, ¿no? Y aún le chafió a uno, como dicen. Va a haber quien, entre muchos, pues no consideren realmente a quien está al mando, y es el Señor. Debemos de respetar, si es cierto, las autoridades que el Señor ha puesto, y eso también es una prueba para nosotros, respetar el mando de alguien que Dios ha puesto. Pues en este caso, pues ahí está Alex, su esposa, ¿verdad? El liderazgo también, juntamente, trabajar en equipo. La iglesia tiene columnas para sostener un edificio, por ejemplo. Este edificio tiene columnas. Cada uno de ustedes puede ser una columna de apoyo, de sostén del edificio o la iglesia, porque el Señor trabaja así. Todos los discípulos, todos en el principio de estar con el Señor, de alguna manera querían ser importantes y se criticaban los unos a los otros. El Señor tuvo que enseñarles las prioridades. El Señor nos da el privilegio, ahora sí que nos da el privilegio de servir. Es un privilegio servir, ¿verdad? ¿Lo creen ustedes que es un privilegio? Entonces guardemos nuestro corazón a la altivez, al orgullo, y hacer el bien, que es bien importante, hacer el bien. ¿A quién? Pues a quien lo necesite, a quien requiera ayuda. Jesús puso en claro el servicio que se debe de dar. Debemos hacerlo para el Señor y no para el ojo humano. ¿Cómo está esto? A ver, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:23. Dice aquí, Colosenses 3, verso 23, y todo lo que hagáis, fíjese bien, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? El Señor, y no para los hombres. Aguas, ahí viene el pastor. No, hay que hacerlo para el Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. ¿A quién servimos? Al Señor. Sí, es cierto. Pablo lo dijo por una razón importante. Y esto debemos hacerlo ante el Señor. Debemos saber de antemano que la iglesia es del Señor. No es de nosotros, no es de Alex, no es mía donde pastoreamos, es del Señor. Por eso es bien importante que tengamos en cuenta o tomemos en cuenta al Señor, porque Él está al mando y nosotros somos sus siervos o sus esclavos, como usted quiera. Usted y yo realmente no vamos a morir crucificados, porque eso ya lo hizo el Señor.
Pero sí podemos vivir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero fíjese bien, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Y Cristo dio la vida. Y dio su vida por usted, por mí, por la gente, para que lo tomemos de alguna manera en cuenta de que solamente Él puede salvar, de que Él solamente puede discipular, de que a Él debemos de servir con limpia conciencia. Y la muerte de Jesús llevó un propósito, y fue para salvar a la humanidad y limpiar de los pecados con su propia sangre. Eso nos muestra realmente el amor que Dios tiene hacia la gente y que también nos ama a nosotros y nos quiere seguir formando. El verdadero discípulo de Cristo tiene un corazón de siervo, un corazón de servicio, porque ve las necesidades que hay ¿dónde? En la iglesia. Hay la necesidad de compartirle a alguien la palabra del Señor. Entonces, usted ha hecho el propósito de que no solamente si algunos sirven en la iglesia, ha tratado de servir fuera, porque eso también debe ser importante cuando haya una necesidad fuera. Hace unos días me dijeron que si podía ir a ver a una persona al hospital porque le iban a cortar o amputar su pierna. Y le digo, sí, está bien, puedo ir. Ando por esta zona. De hecho, fui a un lugar, pues, y de paso por allí, pues, iba a llegar a un funeral, por cierto. Y de regreso pasé por ahí. Digo, sí. Era un hermano de una hermana que vive en Arandas. Entonces, llegué y allí le dije, César, ¿cómo estás? Y se sorprendió. Y dice, ay, es que no pensé que iba a llegar tan pronto. Le digo, pues aquí estamos, ¿no? Y le dije, ¿qué pasó? No, pues pues me quieren cortar mi pierna y estaba muy afligido. Le dije, bueno, el que tiene la última palabra es el Señor. Así que oré por su pierna, por su pie, en su tobillo. Estaba todo vendado, oré por él. Y también le hice la oración que puede llegar a la ayuda y la salvación. Y bueno, me despedí de él y como a los 5 días me llamó su hermana o la hermana y me dice, pastor, pues la verdad es que estamos muy sorprendidos porque no le cortaron toda su pierna, sino una parte nada más de su tobillo. Dijo, pues, gloria a Dios, ¿no? Entonces, el siervo también es siervo fuera. ¿Sí? No nada más de la iglesia. Porque aquí pues todos nos portamos bien. Y afuera debemos de portarnos mejor. ¿Verdad? Y hay cosas a veces un poco fuertes de servicio. Y el sábado pasado fuimos a un evento de matrimonios allá en El Salto, tuvimos 3 conferencias y ahí estuvimos con la iglesia predicando y enseñando a los matrimonios. Y me llama una hermana
que venía de los Estados Unidos, ya me había hablado que su sobrina pues estaba muy mal y que no era cristiana y que había la posibilidad de que si pudiéramos ir a orar, porque pues ya prácticamente los médicos le habían dicho que no tenía lucha y que pues iba a fallecer. Dice, pastor, yo voy de aquí, estaba en California, dice, de Fresno, pero quiero ir, voy a ir con mis hermanas, su hermana, la mamá de su sobrina y otras hermanas. Y estábamos en la reunión cuando me manda un mensaje que era necesario orar por ella por salvación. Digo, está bien. Terminando de aquí, podemos ir, y me acompañó mi esposa. Y pues estaba lejos, del Salto hasta Zapopan, ¿verdad? Llegamos y la muchachita, pues la joven, pues sí, ya prácticamente estaba en las últimas. Y me dijo la hermana que había recibido de Cristo. Oramos por ella también y oramos por la familia. La familia toda era pues católica, ¿verdad? Los que estaban ahí. Y reunía a todos los que estaban ahí, oramos por ellos, por fortaleza. Entonces, lo que yo quiero decirles es que hay mucha necesidad afuera. Que realmente seamos siervos del Señor, porque el siervo del Señor está a disposición ahora sí que del Señor Jesús. Así podemos ver a todos los hombres y mujeres que cumplieron este mandato del Señor. Porque el Señor Jesús dio la orden, vayan, vamos. Entonces tenemos que ir. Este es prácticamente un lugar de entrenamiento. Este es un lugar de enseñanza. Este es un lugar de discipulado. Aquí se aprende a servir al Señor. Y debemos de dar también ese servicio a los necesitados, aquellos que necesitan de Cristo. ¿A cualquier hora? A cualquier hora. El otro día ya estaba a punto de acostarme, eran las 12 de la noche, habíamos venido de la reunión y pues ya descansar, ¿no? Y yo vivimos en el cuarto piso y regularmente escucho pasos en la azotea, ahora sí. Dije, ese es el chavo, el hijo de los del matrimonio del 4. Siempre se sube a tomar, a fumar y a drogarse. Es un chavo, pues, talentoso porque estudia música y casi termina la carrera de música, pero el problema que tiene es el vicio. En algunas ocasiones traté de hablar con él, pero no se prestaba. Dije, no, pues ahorita eran las 12 y dije, ahorita. El Señor me puso ir a hablar con él. Dije, pues ¿para dónde se escapa este? Pues aquí lo tengo arribita. Y le dije a mi esposa, voy a ir a hablar con este muchacho. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Me subo, prendo la luz, porque estaba oscurita solamente con la luz de la luna, y se sorprende, ¿no? Digo, no, despreocúpate, porque regularmente le llamaba la atención, oye, espérame, no fumes, porque pues, se mete el humo a los departamentos. Le dije, no, mira, yo lo que quiero es hablar contigo y quiero ayudarte, etcétera.
Y dice, digo, oye, pero ¿te das cuenta que te estás haciendo daño? Oye, se preocupan tus papás. Dice, yo sé, pero no puedo. Digo, ¿quieres? Sí. Estuvo de modo de que pudiera yo hablarle del Señor. Nos estuvimos allí, pues no sé, después de la 1, hablando, comentando. Al final oré por él. ¿Me permites orar? Sí. ¿Quieres entregarte a Jesús? Dice, ¿cómo? No, pues tú nomás, yo te voy a guiar, porque pues un recién o no sabe orar o no sabe decir las palabras. Y oré por él. Y le dije, ¿sabes qué? El Señor es bueno, misericordioso. Él te va a ayudar. ¿Quieres ser un buen hombre, un buen profesionista? Ahora es el tiempo. Bueno, últimamente, pues ya desde ese día, porque fue la semana pasada, no lo he visto, pero espero que haya buenos resultados, ¿no? Y sabes, es una parte de la formación de un discípulo también, de un servidor. Porque nace el amor de uno, del Señor, está con nosotros y hay que mostrar ese amor hacia los demás. El interés. Dice Mateo 24, verso 45. Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Diga, siervo fiel y prudente. El cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, más que nada aquí el Señor está hablando y habla de su regreso, de su venida. Y dice aquí con respecto a ciertos siervos que, pues algunos dicen que son siervos, pero no viven una vida desordenada. No viven conforme al propósito de Dios. Pero sin embargo, el Señor hace énfasis acerca de qué respuesta le vamos a dar al Señor, más que nada. Y si el día del Señor se acerca. Porque siempre vemos en las Escrituras que el Señor asegura que Él va a volver. Y muchos pareciera que la venida del Señor, no, quién sabe cuándo vendrá. Lo importante es que el Señor no dijo cuándo, porque entonces nos portaríamos bien o haríamos cualquier cosa para esperarlo, ¿verdad? Si dijera, viene el domingo, no, hombre, pues toda la iglesia aquí de ahí noche. Pero qué bueno que el Señor no dijo, porque así estaremos alertas siempre. Antes dejó esta mayordomía, y esto habla acerca de mayordomía a sus siervos fieles y prudentes para que hagan lo que Él les encomendó. Y los que no, bueno, pues dicen, bueno, pues,
hay que darle gusto al gusto, como dicen los del norte. Él no dijo exactamente cuándo volvería. El asunto es que no podemos nosotros ser negligentes a las palabras del Señor y no podemos dejarlo como, o esas palabras no ponerle el interés suficiente. Creo que cada uno debe de tomar la responsabilidad que le corresponde. Cada uno debe de hacer el trabajo o el servicio a Dios que corresponde y hacerlo de una manera pues que le agrade a Dios. Aún más hay siervos que se portan mal. Se portan mal y no les interesa el arrepentimiento. Hay un trabajo que cumplir. Y bueno, yo he dicho que un siervo que no sirve, pues no sirve o no sirve bien. No podemos decir que somos siervos y vivir como el mundo. No podemos nosotros ser de una manera en la iglesia y ser diferentes allá afuera. Debemos ser siervos siempre. Siempre. Para que Él nos llegue a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Ahora, ¿qué es lo mucho que nos puede poner el Señor? Mayor responsabilidad puede ser. Y a lo mejor el Señor nos puede usar más todavía. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si usted ora por una persona que definitivamente ya no tiene lucha o ya no tiene propósito de vivir? ¿Qué haría ahí si esa persona, si a usted lo usa el Señor para que esa persona pueda seguir viviendo? Y usted oró por la persona y resulta ser que pues se sanó. ¿Le daría gracias a Dios? Pues no estamos lejos de que suceda eso, porque Dios puede utilizarnos. Debemos hacer la encomienda del Señor. ¿Qué nos diría el Señor? Mateo 25:34. Entonces dice aquí, Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Cuántos quieren ser los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí va el servicio. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yo no veo muy complicado estas cosas del Señor, pero a veces, podemos verlo muy difícil de hacer.
porque regularmente miramos hacia nosotros, no hacia los demás. Pablo nos dice en Romanos que no debemos ser perezosos, debemos ser diligentes, como dice en Romanos 12:11, fervientes, dice aquí fervientes en espíritu, y dice sirviendo al Señor. Son retos, ¿verdad? Cada palabra del Señor y del apóstol, de los apóstoles o la palabra nos retan. Sí nos enseñan, pero vamos más allá. Ahora, yo creo que ya no hay tiempo para las excusas, demoras, sino es tiempo de alcanzar y llevar, más bien alcanzar el propósito de Dios o llegar a cumplir el propósito de Dios. Nuestra labor es servir al Señor. Está abierto el Evangelio para cada uno de nosotros. De hecho, el Señor nos ha rescatado por pura gracia y misericordia. Acuérdese de cómo andaba, dónde andaba, qué hacía. Y si echamos una mirada para atrás, dije, ay, qué vergüenza. ¿Te acuerdas cuando andaba en los bailes? Ni bailábamos bien, nomás le hacemos al loco, ¿verdad? Ah, pero qué bárbaro. Cada fiestecita que nos aventábamos y nos sentíamos medios gandallas, vaya. Pero bueno, gracias a Dios que salimos de esas andadas o de esas bailadas, ¿verdad? Y no, le bailábamos a todo lo que nos ponían, hasta con mariachi. Bueno, vamos a checarnos los pies como andamos, ¿sale? Isaías 52, verso 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas. ¿Quiénes creen que son los atalayas? Nosotros, ¿verdad? Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, la iglesia. Cantad alabanzas, alegraos juntamente. Dice, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo y Jerusalén a Jerusalén ha redimido. Qué interesante cita que también el Señor pues también la da a conocer. Pero el reino de Dios lo ha dado y siempre lo va a dar a gente fiel, a gente que lo reconoce, a siervos que llegan a ser administradores, que llegan a dar, si es posible, hasta su vida. Entonces el Evangelio es otorgado a todos los fieles creyentes para que proclamen libertad a los cautivos, como Jesús lo hizo. Aquellos que andan en sombra de muerte, que la luz resplandezca, la luz de Cristo resplandezca en su vida. Y este es el Evangelio. A veces nos enfocamos solamente en el servicio, el 100% de la iglesia, pero no damos un servicio fuera. Pero el mandato del Señor está desde la antigüedad.
porque dice Isaías en el capítulo 9, verso 2. Isaías 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué vio? Una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso es bien importante las enseñanzas de Jesús y la preparación que le dio a sus discípulos para que fueran buenos siervos, buenos servidores. Sí, tuvo que agarrar a cada uno y enseñarles. Y algunos se le resistían y algunos, pues hasta pleito echaban. Y oye, Señor, fíjate que los samaritanos se portaron así, ya sabes, no te dieron recibimientos. ¿Qué tal si mandamos que caiga fuego del cielo para que los consuma? Y Jesús le dijo, pues ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Porque el Señor Él vino a rescatar a los perdidos. Todavía no aprendían. Y a veces nosotros somos muy impulsivos. Queremos una autoridad para hacer y deshacer, pero el Señor pone otro ejemplo. El que quiera ser mayor en el reino de los cielos sea siervo, servidor. El precio de la salvación ya fue pagada. El precio del servicio también ya se puso el ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Llevarlo a cabo. ¿Qué? Cuando habla de administración no se refiere a administrar dinero, terrenos, edificios, negocios, plata, oro. No, administrar. Se requiere estar dentro del reino, administrar lo que el Señor pone por hacer en su reino. A ellos se les debe a la gente administrar conforme a la palabra de Dios y con sabiduría. Pero por esta razón, porque el reino de los cielos se le da ¿a quién? A los fieles. O sea, a usted y a mí se nos ha dado ese privilegio. Fieles. Me interesó a sacar una película, pero esta fue algo real. Se fueron unos misioneros a vivir a Ecuador, misioneros americanos, y no hallaban cómo llegar a unas tribus de la selva. Y de alguna manera, pues, decidieron ellos buscarlos, pero no podían porque la selva estaba muy exuberante o muy, ¿cómo le podría? Muy cerrada, muy llena de todo, de árboles y todo, ríos, y no se podía llegar. Entonces, ellos, el piloto era uno de los pilotos y buscó la manera de buscar un lugar donde pudiera primeramente darles algo. Y ellos idearon el dar con la avioneta círculos como un péndulo donde bajaban una cuerda y mientras la avioneta daba vuelta, ese péndulo quedaba exactamente en el punto que ellos querían. Entonces ellos daban vueltas y lo que les enviaba quedaba en un punto, entonces recibían. Y así lo hicieron en varias ocasiones. Entonces decidieron ellos ir a llevarles el mensaje. Esta historia es conocida como algo de la lanza, punta de lanza. Ya vieron esa película, ¿verdad? Está interesante. Punta de lanza. Resulta ser que llegan, pudieron aterrizar.
en una área y pues ya los estaban invitando pues para que de alguna manera darles el mensaje, pero ellos pensaron otra cosa, que eran enemigos o que iban a hacerles daño o algo. ¿Y sabe qué? Los mataron a todos. Fue muy triste. Pero con la ayuda ya después de otras autoridades y llegaron, las familias de ellos no se regresaron, fueron ellos y siguieron la obra. Fue muy interesante esa película. Muchos siervos han dado su vida y vivieron tiempos muy difíciles. Gracias a Dios no tenemos una persecución para la iglesia, para los cristianos, aquí en México. ¿Verdad que no? Y hemos perdido demasiado tiempo en no ser voceros y siervos verdaderos. El Señor nos dio esa libertad para proclamar su libertad. Cuando andábamos en esa sombra de muerte, luz resplandeció sobre nosotros y debemos de dar esa luz. Cuando yo me convertí, y creo que me convertí bien, porque lo primero que hice es precisamente ese amor que Dios me mostró y ese amor que me llenó, tuve que darlo a los demás. Y me criticaron y me dijeron, y religioso y fanático, y el padre fulano y toda la cosa, ¿no? Pero no importa, hay que servir al Señor. Amén. Creo que podemos responderle al Señor. Creo yo que podemos darle una buena respuesta al Señor de lo que ya tenemos, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él quiere que hagamos. Pero es cuestión de responderle. ¿Qué queremos más que el Señor haga en nosotros? Necesitamos orar y pedirle a Dios, Señor, que el servicio que tú me has mandado a hacer, que lo haga eficientemente para ti. Primeramente, para Él. Y siempre va a ser para Él. Y lo demás, mire, viene el Señor, como nos ve fieles, pues nos va a poner en muchas cosas más. Bueno, todo es importante en el reino de Dios, pero quiero decir, en algo que a través del Espíritu Santo nos guía y nos hace hacer lo que sigue, lo que viene, que son cosas mucho más interesantes, porque el Señor va subiendo de orden, vaya. Y, por ejemplo, a mí me daba un temor y un miedo todavía de subirme a un estrado o algo para compartir. Me agarraba temblando y a veces me trababa y a veces no hallaba qué hacer. Pero ¿sabe qué? Es mejor subir temblando aquí que vanidoso y orgulloso. Con respeto a Dios, sometimiento a Dios. Entonces, cuando hagamos algo para Dios, sometámonos. Y el Señor nos va a ayudar a hacer, pero lo vamos a hacer de corazón para el Señor. ¿Lo cree? Gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por haber puesto sus ojos en nosotros y ahora podemos ser útiles en su reino. Y poderle decir, Señor, habla, que tu siervo oye. Aquí estoy, Señor, a tus órdenes
manda, Señor, y yo voy a obedecer. Oramos, Padre. Gracias, Señor, por poner tus ojos en nosotros. Queremos ser respetuosos a tu nombre, prudentes, Señor, en todo lo que hagamos. Señor, gracias por ocuparnos en tu reino. Gracias, Señor, porque podemos hacer lo que tú nos mandas. Trabajamos, Señor, es cierto, lo hacemos para que donde estemos, donde andemos, donde trabajemos, donde sirvamos, donde hablemos, tu presencia esté con nosotros. Gracias por habernos escogido entre tanta gente de este mundo para llevar tu palabra y no solamente servir a la iglesia, sino a servir a los demás, porque hay gente que necesita de nuestro servicio. Señor, te honramos y te bendecimos. En este momento nos disponemos para ti, decirle, Señor, ¿qué más hay que hacer? Y el Señor lo va a poner. ¿Y estamos dispuestos para hacerlo? Porque creo que nadie es más ignorante que conociendo las Escrituras y no aplicarlas en nuestra vida y darlas a conocer. Señor, gracias, porque podemos en tu nombre hacerlo y hacerlo bien.